Buenos días a todos. Por favor, confirmen que me escuchen con claridad y que ven la presentación. Sí se escucha y sí se ve. Bueno, nos encontramos ahorita, como me han mandado imágenes del fallo de la generadora de Santa Lucía, creo que leí, pero igual hay que continuar. Sí, como les mencioné, tengo un poco la señal inestable, así que si se cuelga o pasa o se cae, ya saben la razón. Muy bien. Vamos a hablar de la entalpía y le vamos a dar una cierta prioridad, ya que, como les he mencionado, la entalpía la vamos a seguir usando en todo lo que hagamos. La mayoría de los cambios físicos y químicos ocurren virtualmente a una presión atmosférica constante en el lugar que nos encontramos, ¿de acuerdo? Una reacción en un matraz abierto, el congelamiento de un lago, la respuesta del medicamento en un organismo. Vamos a definir una variable termodinámica llamada entalpía para explicar esos cambios que se van a considerar a presión constante y haciendo más fácil la medición de la energía. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poco del significado de la entalpía, ya lo hemos mencionado. Para determinar la energía interna, debemos medir qué fuentes de energía. ¿Cómo tenemos definido el concepto de energía interna? ¿Cómo tenemos definido el concepto de energía interna, jóvenes? La suma de la energía potencial y la energía cinética en una reacción. Esa es la energía interna total, cierto, es cierto. Pero ¿de qué otra manera tenemos definida? Trabajo más calor. Trabajo más calor. Para determinar la energía interna, nosotros al final medimos transferencia de calor. Lo que dijo la compañera es cierto, pero yo puedo medir la energía cinética y potencial de un estado en cualquier referencia. Si estoy trabajando con una mezcla gaseosa, podré medir exactamente cuánto es la energía cinética y potencial de esa reacción. ¿Podré? No solo. No puedo. No es que no sea cierto, porque esos son realmente, digamos, el núcleo o la razón de la que las cosas ocurran. Pero yo lo que mido, que realmente yo mido con la tecnología actual que yo tengo, cuestiones a nivel microscópico, atómico o macroscópico. Macroscópico, correcto. Entonces las fuentes que yo puedo medir macroscópicamente es calor, que es la transferencia de energía que va a generar un cambio de temperatura medido indirectamente a través de un termómetro, y el trabajo que puede generar al mover un pistón. ¿De acuerdo? Los dos tipos más importantes de trabajos químicos que nosotros vamos a tener. Bueno, es calor y trabajo. Los dos tipos más importantes de trabajo químico, por ejemplo, va a ser el trabajo eléctrico, el trabajo realizado por partículas cargadas en movimiento, ¿de acuerdo? El trabajo presión-volumen es el trabajo hecho por un gas en expansión. La cantidad de trabajo PV que vamos a tener se encuentra al multiplicar la presión externa, ¿de acuerdo? Externa, por el cambio de volumen. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que va a ser P, que va a ser una constante, que es presión externa, por el cambio de volumen. La presión es externa, pero el volumen es externo o es lo interno del sistema. Lo interno del sistema. De acuerdo. Y para que ocurra un trabajo, ¿qué tiene que ocurrir en la reacción? Que haya desplazamiento de algo. De acuerdo. Y para que haya desplazamiento de algo, pongámonos desde el punto de vista del pistón, ¿qué más debe ocurrir? Una fuerza. Una fuerza, correcto. Pero más que todo, quiero que lleguemos a este hecho, que si es una reacción, debe haber por lo menos ¿qué fase? ¿Líquida, sólida o gas?
Gas. Gas. Y ese gas, ¿qué tendría que ocurrir para que pueda mover el pistón? Tener una presión. Perfecto, ahí. Expandirse. La presión interna del sistema debe ser superior a la presión externa. Sí, para que se Debe pueda. ser superior. Bueno, eso yo le llamo trabajo útil. Yo les preguntaba en clases anteriores, si yo tengo un frasco abierto y hay una reacción o estoy calentando algo y produce gas, ¿habrá trabajo ahí? ¿Puedo volver a repetir? Asumo un frasco abierto en el cual está ocurriendo una reacción o simplemente estoy hirviendo un fluido. ¿Habrá trabajo ahí? ¿Cuándo lo abrí? Bueno, en la clase de ayer mencionamos que sí hay trabajo, porque ¿qué es lo que esperaríamos que ocurriera? Que las moléculas que salen del gas caliente choquen con las demás y generen colisiones. Pero con Generen colisiones y empuje. Con las demás moléculas. Empuje a la atmósfera, que son las demás moléculas, ¿de acuerdo? Pero ahora yo pregunto, ¿ese trabajo es útil o no es útil? No dije que no hubiera trabajo. La clase de ayer preguntamos si era útil o no útil. No es útil. No es útil, pero existe. No sé. O sea, existe. Porque yo invertí energía cinética para empujar las moléculas de la atmósfera. Esas moléculas de las atmósferas, por colisiones, absorbieron energía de mis moléculas de mi sistema, que están saliendo de mi sistema. Recuerden, las colisiones de transfieren energía. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Y esta energía será elástica o inelástica? Inelástica. ¿Se perderá entonces? Sí, porque si está abierto y sale ya el aire de la atmósfera, no va a regresar de nuevo al volumen. Correcto. Y si yo considero que mi sistema solo es el frasco, el resto es los alrededores. Por lo tanto, el trabajo como lo mire en estas dos opciones, en un pistón y un sistema abierto, vas a tener ese símbolo negativo, porque siempre es en contra del sistema, es decir, que pierde el sistema. Ahora consideremos para reacciones que ocurren a presión constante. Una variable termodinámica como la entalpía elimina la necesidad de considerar trabajo-volumen. La entalpía de un sistema se define como la energía interna más el producto de la presión-volumen, que es lo que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Ya con eso nos vamos a obviar la medición del trabajo presión-volumen. Ya haciendo combinaciones de la ecuación de entalpía con energía interna, vamos a encontrar que la transferencia de calor P es igual a delta E más PV delta B, donde le había dicho en mala ocasión, esto no es perdido, sino que es a presión constante. Y este calor a presión constante es lo que nosotros vamos a llamar delta H. ¿De acuerdo? Por consiguiente, el cambio de entalpía es igual al calor ganado o perdido. Por lo tanto, la entalpía es el calor ganado me están sangrando su compañero. Por lo tanto, el cambio de entalpía es igual al calor ganado o perdido a presión constante. Como la mayoría de los cambios ocurren a presión constante, delta H
es más relevante que delta E y más fácil de obtener para demostrar delta H mediante el calor a presión constante. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la definición. Ahora pongamos el contexto. Si yo llevo a clase un frasco y me pongo a hervir agua y le coloco un termómetro y calculo el calor, será un calor entálpico. Será entalpía lo que estoy midiendo. No, la temperatura del agua hirviendo. No, yo sé que bulle o se calienta. Tal vez no necesariamente esté bulliendo, con que lo caliente. El calor que como entalpía. Ingeniero, se cortó y no se le escuchó el último pedacito. Voy, repito. Si yo llevo, imaginen que estamos en la clase, ¿me escuchan? Sí. Imaginen que llevo en la clase un beaker, un mechero y un termómetro y una cantidad de agua. Y pongo eso a calentar mientras estamos discutiendo en la clase. Después de un determinado tiempo, partiendo de una temperatura de 28, miro que el agua se encuentra a 60 grados. Pregunto yo. Y y trato de determinar el calor que se obtuvo. Puedo medir ese calor como un calor entálpico. Creo que sí, porque estaría a presión constante. Y el calor estaría a presión constante. Si llevo a la clase una pequeña reacción química donde se producen productos y de paso miramos que sale una cierta cantidad de gas y yo determino el calor, puedo medirlo a través de condiciones entálpicas. Puedo pasarlo a entalpía. No, porque ahí creo que ya no sería presión constante. ¿Por qué no? Si está en condiciones de la atmósfera abierta. Perdón, pensaba que era un frasco cerrado. Bueno, el primer caso es, llevé y ocurrió la reacción. Ahora vamos al caso que usted dice. Imagínense que yo tengo un frasco, vengo y coloco los reactivos, genero la reacción, siempre en un frasco cerrado. ¿Podré medir eso como un calor entálpico? No. ¿Por qué no? Porque la presión difiere. Recuerden, antes que ocurriera la reacción, estaban los productos dentro del frasco cerrado y ¿qué había dentro de qué había sobre los reactivos? La presión atmosférica. La presión atmosférica. No niego, la presión va a aumentar, claro que sí, más si se produce gas. No niego, va a subir un poco. Pero no podré medirlo como un calor entálpico. Tiene presión atmosférica encima de antes de la reacción. ¿Sí o no? Recuerden la definición de entalpía. Todo calor que se desarrolle a presión constante atmosférica. ¿Podré medirla como un calor entálpico? Y porque si la presión atmosférica es constante, aunque cambie la presión de la reacción, sí se podría medir. Sí se podría medir. Y también dependería cuánto cambie la presión. Si la presión solo me subiera 1.1, 1.2, será muy significativo. O 1.06 atmósferas, por decir algo. No sería significativo. No sería muy significativo. Ahora, si una reacción me subiera la presión a 2, ¿qué opinan? ¿Tendríamos que considerarlo? Sí. Sí. Ingeniero, Uh-huh. ¿la presión subiera a más de lo que la presión atmosférica es? En ese caso, ¿cómo sería? Es que depende cuánto. ¿Cuánto más subiera? Que fuera mayor a la presión atmosférica.
La presión de la reacción. Por eso, si al final hablando siempre de un recipiente cerrado. Sí, hablando siempre de un recipiente cerrado. Por eso, si yo le digo que después de la reacción la presión diera 1.06, 1.1 o 1.2, sería significativo. Sería un gran cambio. Sí. No, ahí ya no. Cambio. No niego. Yo puedo calcular calores con datos de tabla y tendrían un margen de error, ¿verdad? Pero me podrían servir para hacer una estimación buena. Ahora, si después de la reacción la presión de la atmósfera más la presión de los gases que se produjeron sumaran 2, habría que tomar eso en cuenta. Habría que tomar eso en cuenta. Habría que tomar eso en cuenta. ¿De acuerdo? Pero recuerden que raras veces la presión va a ser tan exagerada. ¿Dónde podemos tener presiones exageradas? Pensemos en una situación que puede tener presiones exageradas. Cuando tenemos una reacción, pero hay poco volumen. Pero eso no es exagerado, porque si tengo poco volumen de recipiente. Pero sí, es que aquí estamos olvidando una pequeña situación que vamos a ver más adelante. Las presiones no suben tanto porque ocurre el fenómeno llamado equilibrio. ¿De acuerdo? Si yo estoy calentando un agua a una alta temperatura, podría ocurrirme ¿qué dos situaciones? Que dentro de un rato se enfríe con la temperatura ambiente. No, pueden ocurrirme estas dos posibles situaciones. Que dependiendo del tamaño del tanque, haya suficiente espacio para que todo el líquido se me vuelva a vapor. Esa es una opción, con el mismo tasa de calor. Y la otra opción puede ocurrir de que no tenga yo el suficiente espacio y por ende, aunque tengo el calor necesario para evaporar todo el agua, siempre me quede un remanente de líquido por el equilibrio. ¿De acuerdo? Que eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y en el equilibrio vamos a encontrarnos que siempre va a estar presente. Les voy adelantando una ecuación que la vamos a ver. Esta es una ecuación de equilibrio y una ecuación de presiones parciales, donde está involucrado el delta H y el delta H de vaporización. Como ven, siempre a pesar de que estemos en ciertas condiciones, el delta H se mide a presión constante, porque antes de que ocurran las cuestiones que tenía yo, tenía presión constante. Antes de que ocurriera la reacción, yo tenía presión constante. Sí. Aunque la presión suba, yo sé que yo tengo esa presión total, es que mi presión constante más el aporte de la reacción, ¿de acuerdo? Que eso es una cuestión que va a afectar el equilibrio. Pero al final el experimento siempre tenía la presión constante cuando fue medida los datos. Yo sé que la presión subió. Pero igual, al final siempre va a ser constante por lo de la presión atmosférica. Sí. Entonces, es una manera de medir eso. ¿De acuerdo? La entalpía la vamos a encontrar en muchas opciones. Por ejemplo, si yo hago una asociación, vamos a conocer el cambio de entalpía en un sistema, también nos dice acerca mucho del cambio de energía. Consideramos una situación. Reacciones que no involucren gases.
Los gases no aparecen en varias reacciones, principalmente en las de precipitación, ácido, base o redox. Por ejemplo, aquí tengo una reacción ácido-base, en que una base y un ácido simplemente forman una sal y agua. Como los líquidos y los sólidos tienen un cambio muy pequeño de volumen, no es que no haya, pero no es significativo, delta V asumimos que es casi cero. Por lo tanto, la entalpía depende estrictamente de quién. De la energía. De la energía interna. ¿Y la energía interna a qué se va a deber? El cambio de energía interna va a ser debido a qué? A la reacción. A la reacción. Y en pocas palabras, la reacción se va a deber a la ruptura de enlaces. Entonces nos vamos a encontrar que hay una entalpía de enlace cuando miremos los tipos de entalpías. ¿Cómo podemos agrupar los tipos de entalpías? Segundo caso, reacciones en que la cantidad del gas no cambia. Cuando la cantidad de reactivos gaseosos es igual a la cantidad total de productos gaseosos, el cambio de volumen es cero. Imagínense, yo tengo nitrógeno y oxígeno, ¿de acuerdo? Ocurre la reacción y se me produce el óxido nítrico. Yo tengo al inicio de los reactivos 2 moles, 1 y 1. Y al final de la reacción tengo 2 moles, aunque sea solo de un producto. Aquí ocurre de que, aunque hubo ruptura de enlaces, no hay incremento de moles. ¿Y por qué es importante eso para mí? Hay 2 maneras en que se desarrolla el trabajo presión-volumen. ¿Cuáles son esas 2 opciones? Que la reacción libere mucho calor para que los gases existentes tengan mucha energía cinética. Esa es una opción, ¿de acuerdo? Para que la presión interna aumente y le gane a la exterior. ¿Cuál sería la otra opción? ¿Hay alguna otra opción? ¿O solo esa? ¿Qué les parece que la energía no aumentó mucho? O sea, siempre hay un cambio, pero no es, digamos que no aumentó, disminuyó mucho, pero sí aumentó la cantidad de moles. ¿Habrán más colisiones por unidad de área al haber más partículas? Sí. Sí, habría más colisiones. Bueno, entonces, las 2 opciones para que haya un trabajo volumen son que hay una gran liberación de energía o que se aumente el número de partículas. En este caso 2, la cantidad de partículas no aumentó. Entonces se va a considerar que delta V es 0. Y por lo tanto, la entalpía dependería estrictamente de quién. Energía. De la energía interna. Tercer caso. En este caso, sí hubo algún cambio en los moles. Por ejemplo, aquí tenemos la combustión de hidrógeno. La combustión de hidrógeno. Aquí tengo hidrógeno gaseoso, que tengo 2, y oxígeno, y tengo 2 moléculas de agua. Okay. Aquí, ¿qué sucede? Aquí tenía en total 3 moles. ¿Cuánto tengo ahora en los productos? 2. Entonces, más bien que aumentó la cantidad de partículas o disminuyó la cantidad de partículas. Disminuyó. Disminuyó, ¿de acuerdo? En esta reacción, más bien, me va a salir que la entalpía es menos 483.6 kilojoules, o sea, esa es la energía que se perdió porque esta reacción produce calor y el calor se pierde porque es una combustión, pero también me sale que el trabajo presión-volumen me dio negativo. ¿Por qué me dio negativo? Porque disminuyó. Recuerden,
cuando yo coloqué el hidrógeno y el oxígeno, lo coloqué de una manera que el pistón bajó hasta que igualó la presión atmosférica, ¿verdad? Imaginemos que quedó así. Ya a este nivel de altura, ya las moléculas de hidrógeno y oxígeno tenían igual presión que la atmosférica. Después de la combustión, que me produjo vapor de agua, hay calor que se perdió, pero al haber menos moles, la presión interna, ¿cómo será? ¿Mayor, menor o igual a la atmosférica? ¿Cómo podría ser? Mayor presión porque el volumen bajó, como se bajó el pistón, están más pegadas las partículas. Bajó, correcto. Esto le va a dar un delta V, ¿qué? ¿Positivo o negativo? ¿Negativo? Negativo. Bueno, y no es que cuando el pistón baja, más bien no es el trabajo positivo. ¿Cuál es la implicancia ahí? Permítame, voy a tomar asistencia. Ingeniero, no se debe... Permítame, lo voy a tomar asistencia. Piensa en un momento. A pesar del fallo energético, casi todos están. Ajá, dígame. ¿Qué me iban a decir? Que no se debía, lo negativo no se debía a la presión. Lo negativo se debe a la disminución del volumen. Ajá. Recuerde que el volumen es volumen final menos inicial. ¿Qué es más grande? El inicial es mayor porque tiene más espacio las moléculas. Correcto. Recordemos que el trabajo positivo sí, solo sí cuando ocurre ¿qué cosa? Hecho en los alrededores. Cuando la expresión externa, la externa, aumenta y comprime las moléculas. Aquí la presión externa aumentó. No, simplemente lo que ocurrió es que la interna es la que bajó. ¿De acuerdo? Y al bajar, eso generó un trabajo negativo. ¿Se entiende? Vuelve a repetir que se me cortó. Recordemos, el trabajo es positivo cuando la presión externa o yo coloco un peso adicional sobre el pistón y el pistón comprime más las moléculas, ¿de acuerdo? Aumentando la energía potencial y las colisiones, ¿de acuerdo? Cuando externamente yo hago que el pistón se baje más. Yo, la persona, el ambiente, unas pesas cargué de más, ¿de acuerdo? Cuando el sistema mueve el pistón hacia arriba usando los recursos del sistema, ¿cómo es el trabajo? Negativo. Negativo. Ahora este caso es diferente. La presión se mantuvo constante. La presión externa. Sí. ¿Qué pasó con la interna? Disminuyó. Por lo tanto, este caso es diferente a esas situaciones. Aquí el delta V le va a indicar que el trabajo es negativo por una disminución de la presión interna. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sería por el sistema de energía o más o menos. ¿Cómo? Sería porque el sistema está perdiendo energía, por eso sería negativo. Sería simplemente porque en vez de aumentar el volumen, que eso es trabajo y volumen
que el gas hace, el volumen disminuyó. Es que no quiero que lo malinterpreten. Interpreten esto. El trabajo es positivo cuando el gas es comprimido por la presión externa. Llámese que una persona apretó, llámese que coloqué una pesa de más. El pistón se hundió. El trabajo es positivo. El trabajo es negativo cuando el sistema gasta energía o recursos para mover el pistón hacia arriba. ¿De acuerdo? ¿Esta situación está considerada aquí o no? No. Sí, en ese caso. No está considerada. Porque aquí la presión sigue siendo constante. Sigue siendo constante, ¿verdad? Sí. Pero aquí el volumen disminuyó, no porque la presión externa aumentó, simplemente es porque los moles del sistema que se aumentaron o redujeron. Se redujeron. Se redujeron. Por eso da un trabajo negativo. Ingeniero, entonces ahí la presión interna no cambió tampoco. La presión interna cambió. ¿Por qué? Porque antes usted tenía 3 moles golpeando por unidad de área y ahora lo tiene 2. Entonces la presión aumentó o disminuyó. Disminuyó. ¿De acuerdo? Compañera, recuerde que la presión es directamente proporcional a la cantidad de moles. Entonces, como De acuerdo. disminuyeron los moles, disminuyó la presión. Ok. Entonces, por eso los calores dieron negativos y se suman. Obviamente, la mayoría de la energía interna ocurre como transferencia de calor. De modo que, si ustedes miran estos valores, ¿quién es el mayor aportante ahí? Entalpía. No, el mayor aportante. ¿Trabajo o energía interna? Energía interna. De energía interna. Pues les dicen que delta H es casi aproximado a la energía interna. Entonces, como ven, esta variable nos ayuda mucho para ahorrarnos ciertas maneras en la forma de expresar la energía. El punto clave de observar estos 3 casos es que para muchas reacciones delta H es igual o muy cercana a la energía interna. ¿De acuerdo? Ya habíamos hablado de los procesos endotérmicos y exotérmicos. ¿De acuerdo? Recordando que E, P y B son funciones de estado. H también es una función de estado. Lo que indica que delta H solo depende de las diferencias entre la entalpía final y la inicial. En cambio, la entalpía de una reacción se va a llamar dependiendo de esto. Vamos a aquí a empezar a tener muchas formas de llamar a esto. Por ejemplo, si ocurre una reacción química, esto va a ser un calor de ¿qué? ¿O una entalpía de qué? De reacción. De reacción. Si la reacción es una combustión, vamos a hablar de una entalpía de combustión. También pueden ocurrir cambios energéticos sin implicar reacciones por los cambios de fase. Por ejemplo, si el agua yo le extraigo calor y se solidifica, estaríamos hablando de una entalpía de ¿qué? Solidificación. Fusión. Si estoy hablando de líquido a vapor, estaríamos hablando de una entalpía de Ebullición. de ebullición o vaporización. Entonces, como ven, aunque tengan esos nombres, simplemente estoy declarando de qué proceso viene, si de una reacción química, de una combustión. Ustedes van a encontrar entalpías de fusión, deposición, condensación, evaporización. Van a encontrar entalpías de ¿qué? De ruptura de enlace, entalpías de cristalización, entalpías de sublimación, entalpías vamos a ver, entalpías de cambios de fase. Entonces, todos son nombres para declarar la reacción, pero al final todas son entalpías, que son mediciones de calor medidos a presión constante.
Y recordando, si el valor de entalpía es negativo, ¿qué me indicaría ese valor? Exotérmico. Que es exotérmica. Por consiguiente, como una reacción entre producto y reactivo, el signo de la entalpía indica el cambio, si absorbe o libera calor. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos indicaría el proceso. Por ejemplo, aquí tenemos dos diagramas. Dice, tenemos la entalpía del metano, que al quemarse produce CO2 y agua. Entonces, hay calor que sale y es lo que nos interesa. Ya cuando se corte la reunión, ahí cesamos la reunión y nos veremos hasta la siguiente clase. Entonces, el calor sale. Esta entalpía va a ser, el valor va a ser negativo o positivo. Negativo. Entonces, si ustedes miran el apéndice 3, van a ver que hay muchas entalpías negativas, que es que esas son reacciones exotérmicas. Y si yo tenía agua sólida y se convirtió en agua líquida y observan que el valor de entalpía es positivo, ¿qué indicaría eso? Un aumento de energía. Ganó energía. Ajá, pero ¿es un proceso exotérmico o endotérmico? Endotérmico. Endotérmico. Bueno, que